Y aquí estamos de regreso en su programa Torre Médica. Hoy de manteles largos, la verdad muy contento con este programa y con el invitado, que para mí no solamente representa un amigo, un maestro, el doctor Antonio Luébanos, que es pediatra, infectólogo pediatra, y que bueno, creo que armar este programa, maestro, representa mucho parte de crear un concepto de prevención y hablar sobre aspectos infecciosos en enfermedad renal es una parte muy importante porque muchos de nosotros pudimos haber cursado en nuestra niñez con algo que pudo ser el inicio de una enfermedad renal, pero aquí está usted para platicarnos cómo las infecciones se pueden ver relacionadas con aspectos de la funcionalidad renal y síntomas que en un momento dado los padres podemos pasar desapercibidos. Agradecido con la invitación antes que nada, doctor Julio, doctora Anaí, muchas gracias por esta invitación y sin duda muy importante el tema que vamos a tratar hoy, en virtud de que justamente la población infantil es susceptible a tener infecciones de vías urinarias y como tiene diferentes cuadros que se presentan en los diferentes grupos de edad, frecuentemente el paciente tiene fiebre, sobre todo por ejemplo en los niños recién nacidos o en el primer mes o los primeros meses de vida, tiene fiebre, de repente por la fiebre dejan de comer, hay evacuaciones de repente diarreicas y acuden al médico y frecuentemente y lamentablemente en algunas ocasiones no se hace un ejercicio de ver qué es lo que está ocasionando la fiebre y pareciera que el recetar un antibiótico es la mejor alternativa y al no buscar cuál es el origen de la fiebre podemos estar pasando por alto un proceso infeccioso de vías urinarias. Y recordemos que las afecciones de vías urinarias pueden ser del tracto urinario bajo o del tracto urinario alto cuando ya puede afectar al riñón. Y si nosotros no tenemos el cuidado de hacer este ejercicio, estas infecciones pueden dejar cicatrices renales por la infección. Y al tener esto en forma repetitiva, podemos condicionar a un futuro que el paciente pueda llegar a tener, como atinadamente se dijo, una falla en el funcionamiento renal. Por eso es que nosotros estamos muy interesados en que cuando un paciente tenga fiebre, lo exploremos y no encontremos una causa aparente de la fiebre y hagamos una muy buena historia clínica, siempre pensemos en que puede ser una afección del riñón o de vías urinarias. Y obviamente, muy importante, si lo pensamos, pedir por lo menos un examen general de orina en las condiciones más adecuadas para poder determinar si ante lo que estamos con nuestro paciente que origina la fiebre es una infección de vías urinarias. Hablar de agentes infecciosos es importante, doctor. Obviamente hablamos de agentes infecciosos bacterianos, virales, parasitarios y hongos. Creo que la gente a veces tiene la idea de que fiebre siempre va a dar de manera primaria y la gente primero nos estrangula a los médicos para que hagamos una receta por un antibiótico porque el sistema regulatorio hoy les obliga a presentar una receta en las farmacias, pero las prescripciones siguen siendo inapropiadas. Los agentes infecciosos dependen para el subtipo de agente infeccioso el tipo de manejo que tenemos que establecer. Algo tan simple como un examen general de orina y no se diga más, un cultivo nos permitiría identificar un agente infeccioso y determinar un esquema de tratamiento. ¿Por qué todavía la sociedad médica también estamos mal capacitados en temas de salud renal asociada a aspectos infecciosos, doctor? Es algo muy interesante, doctor Julio y doctora Anaís. Fíjense, en todo el mundo, Escherichia coli, el grupo de bacterias denominadas Escherichia coli, son las que producen las infecciones en un 70-80% de las veces cuando es bacteriano. Entonces, hay muchas alternativas terapéuticas para poderla tratar. Y como atinadamente lo dice usted, el tener un cultivo es para nosotros la mejor herramienta para poder dar un tratamiento dirigido. Creo que la parte de los médicos se nos olvida que en los primeros 3 años de vida, la mayoría de las afecciones en el niño son de origen viral. Y lamentablemente, como también se dijo atinadamente, muchas veces el niño tiene fiebre muy alta y casi el paciente quiere que se le quite la fiebre y que a la vez de que se le quite la fiebre, se le dé un antibiótico para combatir la infección. Creo que esa parte es importante. Yo en forma de
Pues digamos en forma de broma. Cuando doy alguna conferencia justo de procesos infecciosos, les digo a los médicos este mensaje y no se les olvide a los papás, a los familiares. El que un niño tenga fiebre no significa que le falte ceftriaxona. Ceftriaxona es un antibiótico que se receta muchas veces, es de prescripción inyectable y en algunas ocasiones lo combinan con un medicamento que no se debería de combinar, que es un corticoide o es un medicamento para quitar la fiebre, como la dipirona. Inyectan al niño y se les quita la fiebre. Y entonces piensan que ya con esa infección, con ese medicamento ya se alivió. Y podemos dejar pasar por alto, sobre todo en los niños menores de 1 año de edad, el poder detectar que tenga una infección urinaria o que tenga una malformación urinaria de vías urinarias o renal, y ahí a ese niño lo estamos condenando probablemente a que en un futuro sea un paciente de los que usted ve que tenga insuficiencia renal, que entre a la lista de espera de un trasplante después de haber pasado por hemodiálisis o por diálisis peritoneal. Y vaya que los tenemos en los hospitales, lamentablemente. Desafortunadamente, doctor, esta situación ha ido marcando la pauta y lo platicábamos en otros programas, como la importancia a veces de complementar estudios diagnósticos imagenológicos para encontrar variables anatómicas, y voy a decir algunas que de repente vemos marcadamente, porque estudios como el ultrasonido tan básicos, no invasivos, han marcado la pauta para nosotros para hacer diagnósticos primarios en salud. Reforzaba y no sabía hasta qué punto la doctora Anaí y un servidor íbamos a poder hacer una mancuerna laboral, y hoy veo que la cantidad de pacientes que hemos podido obviar para realizar biopsias diagnósticas, porque a veces un estudio bien hecho por un profesional del área de la imagenología nos permite determinar que en un momento dado lo que está pasando, ese nivel de inflamación que tiene un órgano como el riñón, y no se digan cicatrices infecciosas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que las características físicas de ese riñón cambiaron, la morfología quizás, la irregularidad de la superficie del riñón. Cuando llega un experto como usted en infecciones y dices, mira Julio, me encuentro que ya trae huellas cicatrizales de infecciones, ese niño está de alguna manera condenado, si no cae a manos de un experto, a ser monitoreado y vigilado, porque ese paciente puede ser mañana ser un paciente con enfermedad renal en etapa avanzada, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y fíjense, doctora Anaí, doctor Julio, cuando nosotros hablamos de enfermedad renal o de infecciones de vías urinarias, siempre es importante decirles que en el país nos enfermamos todos de 3 afecciones infecciosas principalmente. La primera son las infecciones de vías respiratorias, que por su naturaleza son de fácil contagiosidad. La segunda, en toda la República Mexicana, son las infecciones de vías urinarias. Ya no son las diarreas. O sea, fíjese la importancia que tiene el pensar en que nuestro paciente puede tener una infección de vías urinarias y no solamente prescribir. Está bien que quiten la fiebre porque eso angustia a los papás, pero una parte importante es pensar, si yo no encuentro nada en la exploración física, pensar que mi paciente puede tener una infección de vías urinarias y pedir por lo menos un general de orina y, como usted atinadamente lo dijo, un cultivo, y no dar necesariamente un antibiótico para pensar que con eso ya hicimos que el paciente se mejorara. Creo que esa es una parte importante y nos orienta a largo plazo y a mediano y a corto plazo en hacer prevención desde que a mí me llega un paciente con fiebre. Por la importancia que tiene el que yo sepa diagnosticar a tiempo una infección de vías urinarias y evitar que se haga recurrente, sobre todo en los niños menores de 1 año de edad. Y formalizar, maestro, formalizar el diagnóstico preventivo en educación, en la etapa formativa de nuestros infantes, desde etapas de estancias o guarderías, kinder, primaria, secundaria. Hacer una evaluación de un examen general de orina puede cambiar mucho el pronóstico de evolución de algunos padecimientos, porque la presencia de sangre y proteínas en la orina puede ser el único indicador primario de que algo está ocurriendo adentro. Les digo que un examen general de orina hecho de manera muy artesanal puede cambiar mucho el pronóstico. Les digo que es la lupa del riñón de manera temprana, hecho por manos expertas. No todos los laboratorios, no todos los gabinetes procesan una muestra de orina, la centrifugan, retiran el sedimento, lo pasan a una laminilla y en algún momento dado, como así nos lo enseñaron en la Universidad de Guadalajara orgullosamente, llevamos a cabo a veces tinciones y coloraciones de la orina que nos permite
encontrar ciertos grupos de bacterias que presuntuosamente nos marcan que hay algo más. Vamos a ir ahorita a la sesión de piensa saludable con Ruth y vamos a regresar para seguir platicando más a detalle, doctor, sobre aspectos importantes que podemos manejar como medida de prevención para enfermedad renal. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, continuamos.